prepare a los creyentes. Hechos capítulo 13, versículos 1 al 5. Si ya lo tienen, por favor, vamos a ponernos de pie. Perdónenme, pero bueno, estamos haciendo ejercicio. 13, 1 al 5. ¿Ya? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Lo leemos alternadamente. Yo leo un versículo, ustedes el siguiente y nos unimos en el siguiente. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando de estos el Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartad a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a todos juntos, y llegados a Salamín, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, tenían también a Juan de ayudante. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, hemos agradecido el privilegio de poder alabarte con gozo, con libertad. Pero hoy, Señor, estamos dispuestos a escuchar tu palabra. Prepara nuestros corazones. Rogamos que tu Espíritu Santo hoy dirija y que la palabra, Señor, llegue a lo más profundo y sobre todo, Dios, que lleve fruto y lo lleve en abundancia. Gracias por tu palabra. Ponemos en tus manos esta escuela dominical, desde los pequeñitos hasta los adultos, Señor. Úsanos a los maestros, que sea tu Espíritu Santo quien nos dirija. Ninguna palabra torpe salga de nuestra boca, sino la que edifica, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Saben que hace muchos años decidimos en la familia, pues siempre nos ha encantado la buena papa, se nota, ¿va? Y hace muchos años decidimos en la familia meternos a hacer ejercicio. Me acuerdo que nos fuimos 5, sí, creo que sí, 5. Y yo siempre veía a los que salían del gimnasio y salían así. ¿Sí los han visto cuando salen del gimnasio y salen? Caminan así. Y yo decía, se siente, ¿no? No, ¿cuál, hermano? Caminas así porque te duele todo. Literalmente todo te duele. Hoy vamos a hablar de a lo que Dios nos ha preparado. Hay ocasiones en que la preparación no es tan sencilla como uno quisiera, ¿no? A veces uno quiere que Dios te va a usar como evangelista y que ya al rato estés predicando como evangelista, ¿verdad? O Dios te ha llamado como profeta y ya al rato estés hablando a las naciones como profeta. O ya Dios te envió a las misiones y ya estás viéndote de misionero, ¿cierto? Esto es algo muy complicado, pero realmente no es así. Dios prepara al creyente. Pero hay algo que hoy vamos a aprender, hermanos, que nosotros, la iglesia, el ministerio de la iglesia es parte de esa preparación. Nosotros como iglesia somos parte de esa preparación. Leíamos en Hechos capítulo 13, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando ellos al Señor. ¿Y qué dice ahí? Dijo el Espíritu Santo. ¿Qué le dijo? Para la obra a lo que les he llamado. Hoy vamos a ver precisamente cuál es el trabajo que Dios tiene para nosotros en la obra del ministerio. Texto: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Lo repetimos juntos? Cada uno, eso es la escuela antigua, ¿verdad? Una vez más. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a nosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10.
Así es. Bien, vamos a ver. Dice aquí la palabra de Dios que cada uno conforme a los dones que hemos recibido. Esta lección trata sobre los dones espirituales y la provisión de Dios para preparar a sus seguidores mediante el ministerio de la iglesia. Vamos a hablar acerca de cómo Dios nos ha dotado de dones. A ver, vamos a ver, Edith. Sí, ¿verdad? Hermana, siempre hago lo mismo. Perdónenme, sí sabe que le estoy viendo. Sí, ¿verdad? ¿Qué don crees tú que Dios te ha dado? Mencióname uno. Y si no, sí, te escucho. Oh, qué bonito compartir el mensaje de la palabra. Qué bonito don. ¿Alguno de ustedes cree que no tiene un don? Que diga, es que yo siento que nomás no doy para nada. No pincho, ni cacho, ni le guate, no a nada. ¿Alguno de ustedes cree que no tiene algún don? Todos saben que tenemos un don. Ay, qué bonita iglesia. Ya se acabó el culto. Ay, exactamente es eso, hermanos. Fíjense que Dios prepara a los cristianos para el ministerio al que nos llama. Nos imparte dones espirituales para que los usemos para servir ¿a quién? A los demás. Dios ha provisto medios para que crezcamos en nuestra relación con Él y así aprender a cultivar más ese don mediante la capacitación del Espíritu Santo. No es que yo tengo el don y se acabó. No, es como cuando ejercitamos un músculo. ¿Cierto o no? Hay que ejercitarlo para, ya tengo músculo, ya tengo músculo, hay que ejercitarlo. Quiero el bien temprano. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Abdominales y dejar de comer. Tanta chuche. ¿Verdad? ¿Sí me explico? Hay actividades, así son los dones. Tú sabes que tienes un don, hermana. Pero ¿qué crees? Que Dios nos está llamando a capacitarnos, a que estos dones sean ejercitados, puedan crecer. ¿Para qué queremos que un don crezca? Para que todo el mundo lo vea y diga, ¡wow! La iglesia de Corinto, los 12 dones se movían ahí. ¿Para eso? No, ¿para qué, hermanos? Para servir, exactamente. Ese es el plan de Dios. No es que nosotros tengamos tantos dones, sino que Dios quiere que nosotros cultivemos esos dones, que nos seamos capacitados por la obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Bien. Primer punto. Reconozca los dones espirituales. Dice Romanos 12, 3 al 5. ¿Me ayudan a leer? Romanos 12, 3 al 5. ¿Qué dice Romanos 12, 3 al 5? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que deba de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tiene un cuerpo, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Sí, así es, hermana. La primera parte es reconocer los dones. No sé si logran ver, la verdad es que no encontré una imagen más clara. Estas 3 divisiones que se hacen acerca de los dones. Acuérdense que esta es una escuela dominical, así es que si tienen dudas pueden preguntar o al contrario pueden compartir con nosotros. No se olviden, es una escuela dominical. Aquí venimos a preguntar, ¿vale? Hay una división que hacen algunos teólogos acerca de los dones y es esta. Efesios capítulo 4 versículo 11 habla de los dones ministeriales. Los dones ministeriales son dados regularmente al liderazgo de la iglesia y son 5. Dice la palabra de Dios que estos dones son ¿para qué? Para edificar la iglesia. Hay algunas doctrinas que dicen que el don de profecía y el don de apostolado ya no están para estos días,
Sin embargo, la iglesia aún no ha terminado de ser edificada, ¿cierto? Aún no ha terminado de llegar a esa perfección. Y estos dones nos ayudan a eso, a que la iglesia sea construida, ¿ok? Entonces, la palabra de Dios nos enseña en Efesios 4:11 que existen estos dones ministeriales, que son regalos de Dios para la iglesia. ¿Cómo ven? Estos dones son regalos de Dios para la iglesia. ¿Cuáles son? El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Más adelante los vamos a ver. En Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, habla de esos dones, hermanos, que nosotros tenemos, pero que son dones dados por el mismo Dios de manera natural. Cuando hay un mover del Espíritu, entonces se levanta alguien y profetiza, y nunca antes lo había hecho en su vida. ¿Sí me explico? Son dones que están al servicio para el momento. Hay gente que es muy solícita. Tengo un alumno en la escuela que apenas ve que llego con mis cosas en la mano, yo le ayudo. Voy o pido algo, necesito tal, yo voy. Es una persona bien solícita. Aquí en la iglesia hay mucha gente así, ¿sabían ustedes? Yo pongo el ejemplo de mi cuñado Arturo Carrera. Qué bárbaro, es muy solícito este hombre. No le dicen hola, ¿por qué dice a dónde? De verdad, es una persona que le gusta trabajar. Siempre está activo, le gusta hacer cosas. Eso es un don. No cualquiera lo hace, ¿verdad? Hay ocasiones que a nosotros nos piden hacerlo y ¿por qué me envían a Arturo si él siempre quiere ir? ¿No? ¿Sí me explico? No todos tenemos ese don o esas características. Y algunos otros más. Aquí habla de servicio, enseñar, exhortar, repartir, presidir, misericordia. Y en 1 Corintios 12, 1 al 9, habla de los dones espirituales. Estos dones obran de manera sobrenatural y son dados por el Espíritu Santo. ¿Ok? Los dones de los que habla Corintios capítulo 12. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Bien. Ahora sí, vamos a adentrarnos. Dice aquí nuestra primera parte que debemos reconocer nuestros dones, manifestados en unidad. Dice que estos dones, Romanos capítulo 12, fíjense cómo empieza el de Romanos. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado esto? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros ¿qué? En sacrificios vivos, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si algo pide Dios de primera mano, es esto: el corazón, con todo lo que esto conlleva. Yo puedo tener dones, pero si no hay nada aquí, no está conformado mi corazón al de Dios, no está conformada mi mente, mi pensamiento al de Dios, solo haré ruido. ¿Cierto? Dice aquí la palabra de Dios y empieza en Romanos 12 diciendo eso. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transfórmate, cambia por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Y cómo es esa voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga ¿qué? Parte de la voluntad de Dios es la operación de los dones espirituales en la iglesia. Pero como los dones espirituales son importantes para el crecimiento de la iglesia, se tienen que utilizar con una actitud ¿qué? Apropiada. Apropiada. Y esto significa que cuando nosotros utilizamos los dos con una actitud apropiada, hermano, el don tiene su eficacia. Pero si yo me paro aquí con pomba y tambor y
y antes de darle la gloria a Dios me la doy yo, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? No funciona. No funciona. Debemos tener la actitud apropiada. ¿Y sabes cuándo es que tomamos la actitud apropiada, hermana y hermano? Cuando entendemos que los dones no nos pertenecen. Es un regalo de Dios. No porque tú seas muy santo o muy santa. No, hermano. No, hermana. Es un regalo de Dios. Tan es así, hermano. Esto es algo doctrinal. Tan es así que cuando tú te llegas a alejar de Dios, los dones no te son quitados. Porque el llamamiento y los dones son irrevocables. Dios los da, Dios es el que lo hace de manera soberana. ¿Qué me toca a mí? Rogar por tenerlos. ¿Por qué tengo que rogar para tenerlos? Porque yo necesito que la iglesia sea edificada. Porque yo necesito que el propósito de Dios para nosotros sea cumplido. Hace un rato leíamos el Salmo 138 y el salmista decía: en mi angustia clamé y tú me escuchaste. Los reyes de la tierra sabrán quién eres tú. Sabrán quién eres tú. Tu diestra me ha sostenido. Pero te pido, Dios, no desampares la obra de tus manos. Cumple tu propósito en mí. Cumple tu propósito. Esta es una actitud correcta. Cuando yo entiendo que no depende de lo que yo soy ni de lo que yo haga, no puedo tener mayor concepto de mí, sino que yo soy una pecadora. A ver, hermanos. Ay, Señor. ¿Creen ustedes que la hermana Elvia se enoja y grita? Pues ¿qué les cuento? Sí. Aunque luego estoy chillando y arrepintiendo y diciendo: soy otra vez, no puede ser. Señor, cálmame, ya contrólame, porque qué fácil es despotricar y al rato perdóname, pero pues ya lo hiciste. ¿Esto qué significa? Dios me recuerda cada rato que yo no soy perfecta. Dios me hace así como que: a ver, niña, entiende, y me arrastra por el piso. Y me dice: entiende, tú no estás aquí por ti, es mi gracia. Actúa diferente, cambia. Y a veces me cuesta tanto trabajo guardar silencio. Y más cuando uno es insensato y que cree siempre tiene la razón. Como si de veras uno nunca se equivocaba. Y eso está mal. Y la palabra del Señor hoy me enseña y me dice: acuérdate, no depende de ti, pero si tú no tienes una actitud apropiada, no pierde toda su eficacia. Debemos reconocer que un determinado don y la fe para usarlo vienen de Dios, no de ti. No podemos reclamarlos como nuestros porque no lo son. Vienen de Dios, son regalos. Don es regalo, don es regalo. Imagínate que hoy yo les diga: a ver, mi hermana Lili que me reclame, acaba de cumplir años y no le regalé nada, y que me diga: ¿por qué no me regalaste nada? Tú me tenías que haber regalado algo. Y me deje de hablar porque no le regalé nada. ¿Ustedes cómo ven? ¿Estaría correcto? ¿Es obligatorio? Sí, es un regalo. ¿Sí me explico? Entonces a eso nos referimos cuando nosotros hablamos de esto. Y decirle al Señor: yo los necesito, Padre. Así como el cuerpo no puede funcionar adecuadamente sin sus partes, al parecer más insignificantes, la iglesia no puede funcionar debidamente sin que todos los miembros usen sus dones. Por eso es importante usar los dones. ¿Cómo podría trabajar un cuerpo sin algún miembro? ¿Creen ustedes que trabajamos iguales? No,
si puedes guisar igual. Está uno así, ay, es que, no, ahí va uno, es que me corté y agarras algo y se te anda cayendo porque pues no puedes meter el dedo. Y es solo un dedo. ¿Cierto o no? Aquí los médicos no me van a dejar. ¿De qué tamaño, hermana, es la vesícula? Hermana Tere, ¿la vesícula de qué tamañito es? ¿Cómo cuántos centímetros, hermana? Imagínense. ¿A quién le ha dolido la vesícula? Hasta nos vomitamos del dolor, ¿no? Y uno dice, ay, una vesícula. Ay, la uña. ¿Cuántos se han pegado en la uña? ¿Ustedes creen que si nosotros no hacemos uso, ustedes, todos y cada uno de nosotros, no hacemos lo que nos corresponde en el cuerpo de Cristo, no va a funcionar bien, hermano? La iglesia no funciona de la misma manera. No puede funcionar. Somos parte de este cuerpo, entonces debemos trabajar en favor de él. Hay diversidad de dones, dice aquí, profecía es la que comunica a otros la revelación de Dios. Y eso lo dice, ¿alguien me ayuda a leer, por favor? Primera de Corintios 14, 3 al 5 y Primera de Tesalonicenses 5, 20. ¿Qué dice de la profecía? Primera de Corintios 5. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Es para edificación de la iglesia. Y Tesalonicenses 5:20 dice, no menosprecies ¿qué? La profecía, no la menosprecies. Diáconos servían en cuestiones rutinarias mientras ayudaban a la iglesia en diversos aspectos del ministerio. Nuestros diáconos, hermanos, así como los ven ustedes ahí paraditos, son los que nos ayudan a sentarnos, pero saben ustedes que también ellos visitan y en muchas ocasiones también ellos nos ayudan a limpiar el templo. Hacen una función. El que enseña presenta las verdades de la palabra de Dios para ser doctrinalmente pura y crecer en la relación con Dios. Alentar a los demás, la exhortación. Mucha gente dice, ay, me acaba de exhortar el pastor, me exhortó y me exhortó. Y dice uno, ni siquiera sabemos qué significa exhortar. ¿Qué significa exhortar, hermanos? ¿Cómo? Alentar, animar. Es que yo te animo. ¿Por qué no has venido, Angie? Te he extrañado. Gracias por estar aquí hoy. Me da mucho gusto. Bienvenida, Rebeca. Qué gusto. Ojalá y no sea la primera vez que nos visitas y que continúes mucho tiempo más con nosotros. ¿Cierto o no? Alentamos, animamos. Dice aquí que ese es el trabajo de muchos. ¿Saben ustedes que hay gente que tiene el don de animar? Apenas nos encontramos en la calle, ay, mamita, no te... Mi hermana Cheli, me encanta cómo nos recibe. Pero habemos otros que no tenemos tanta gracia. Vaya, hasta que viniste, te dio de comer hoy el Señor, te acordaste de Dios. Pero no está mal, hermanos, porque aún en su forma de ser, sé que nos ama y que ora por nosotros. Habemos quienes no tenemos ese don, pero debemos aprender a alentarlos. Dar, no todo se nos da. Dar. Apenas el jueves el hermano pastor nos hablaba del dar, ¿verdad? De cómo debemos dar. Pero hay gente que es generosa por naturaleza. Apenas lo saludas y ya te está dando el chocolate. ¿A boca no? Hay gente que es generosa por naturaleza, pero así son. Pablo exhorta a dar ¿con qué? Con liberalidad, y tiene la idea de sencillez, de hacerlo de manera sencilla. Presidir alude a quienes tienen puesto de liderazgo en la iglesia, y no hacerlo, hermano, con tristeza. Ay, tengo que predicar. Luego se duermen y me hacen caso, no sé para qué me preparo tanto. Y ya están quejando. Ay, tengo que ir a
ay, sí, tal. No, ese hermano que puro refresco y galletas, ¿no? A eso somos nosotros. De verdad, que nuestros líderes lo hagan con alegría, pero eso depende de nosotros también, ¿verdad? Qué difícil, pero esto es una realidad. Y ruego a Dios que a veces, de verdad, hermanos, yo le pido al Señor que nos ayude a hacer el trabajo de la mejor manera. Voy a ir a tocar a la iglesia, vámonos temprano, ¿verdad? Hacerlo con libertad, con alegría, dice aquí. Los que presiden. Y por último dice de la misericordia, darle a los necesitados, sobre todo aquellos con quienes tenemos vínculos estrechos. Pablo le habla a Timoteo y le dice: si alguien has de ayudar primero, tiene que ser a tu familia, a los de la casa. Léanlo, por favor. ¿Quieres ver por todas las viudas y a la que tienes en casa no la ves? ¿Quieres ver por los huérfanos del mundo y a los que tienes en casa no los ves? Y por eso dice esto: misericordia sobre todo a los que están en casa. Dice que debemos hacer vínculos estrechos, de buena gana, sin que los que reciban su ayuda se sientan como menospreciados o avergonzados. ¿Cómo estuvo de moda ese asunto de no recuerdo el político, que decía: miren en la miseria que viven? Y entraba a las casas y se ponía, y lo que comen, ¿se acuerdan? Y ponía a Maya, creo que fue él. ¿Sí, no? ¿Fue él? ¿Alguien me recuerda? Sí, ¿verdad? Fue él el que entraba a las casas, o entró a alguna de las casas. Miren cómo viven, qué comen. Y nosotros como, oye, en serio, o sea, lejos de hacer algo que se viera bien o generoso, pues andaba humillando al pueblo, ¿no? Muchas veces nosotros así somos. Por eso el apóstol Pablo, precisamente en Corintios, dice, Jesús igual lo dijo, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Cierto? Que no lo sepa. ¿Ya lo viste? Pues danos. Calladito te ves bonito. ¿Sí me explico? Y hay gente que cuando te da, sientes el que, eso qué pena me dio. No, pero que aprendamos a recibir igual con gozo. Siguiente. Dice, prepárese para el ministerio. Efesios 4, 11 al 13. Y aquí hablo de los ministerios precisamente de liderazgo. Esforzarse por la unidad. Dios proveyó los dones del ministerio de la iglesia para ayudarnos a lograr la unidad. Hace no mucho estaba yo en una junta aquí y una de las hermanitas decía, vamos a orar. De hecho nos quedábamos los jueves a orar, ¿verdad? No sé si recuerdan, los jueves nos quedábamos a orar. Y creo que una de las principales cosas por las que debemos orar como iglesia es por la unidad. Decía, yo me acuerdo hace un tiempo, decía el hermano Alfredo, no somos tantos. Sí somos muchos, pero no tantos como para que digas, ay, quién sabe quién sea, como esas iglesias que son 2,000, 3,000 gentes, ¿no? Y a veces nos cuesta trabajo procurar la unidad. Y sabes tú que si no hay unidad, hermano, el cuerpo de Cristo está fraccionado. Hasta en la política, hermano. Así es. Hasta en la política. En nuestros hogares, Sí. en nuestra familia. ¿En qué área no, cuando no hay unidad, nos vemos fracturados? Aquí nos podemos desvanecer orando, ayunando, pero si no procuramos la unidad, hermanos, esto no va a funcionar. No va a funcionar. Porque podemos estar aquí y estás enemistado con tu hermano, con tu hermana. Mi pregunta es, cuando Cristo venga, ¿qué les vas a decir? A ver, si ella entra, entonces yo me quedo. No, si él va, entonces yo no voy. Porque esta persona me dijo, me hizo, ¿Qué vamos a hacer? No me cabe en la mente. ¿Cómo le vamos a hacer?
En esta iglesia hay muchos dones, hermanos. En esta iglesia hay muchos dones. Hay gente que ora por enfermos y sana. Hemos dado testimonios de milagros grandes. Hay gente que tiene el don de sabiduría, el don de interpretación, el don de profecía, el don de milagros. Hay dones en esta iglesia, pero a veces nos opacan, hermano, nuestras malas actitudes. Nuestras malas actitudes, porque no sabemos ser humildes. Y entonces Dios empieza a vernos de lejos, porque no sabemos ser humildes. No sé reconocer que me equivoco, no sé reconocer que no todos son perfectos, que va a haber alguien que me puede faltar y me puede herir, pero yo debo aprender a ser humilde para perdonar. Amén, gloria a Dios. Perdón. Qué difícil es decirlo, hermano. Y a lo mejor yo siempre lo he dicho, a lo mejor estando aquí yo lo digo bien fácil, pero Dios sabe cuánto trabajo cuesta. Pero para eso está el Espíritu Santo. Para eso tenemos esa ayuda que sana nuestro corazón, que restaura, porque Dios quiere usar tus dones. ¿Tú crees que Dios te quiere sentado cuando tienes un don o un ministerio grande para servirle? ¿Sabes quién quiere tenerte sentado? Satanás. Y por eso pone tanta carga en ti. Y penosamente nosotros permitimos que esto nos detenga. Ya no voy a hacer esto porque fulanito me ofendió. Todo el tiempo que hace esto me ofende, me agrede. Hasta que tú no pongas un alto, Dios no va a orar. Depende de uno. Tomar la decisión depende de uno. ¿Quieres que Dios te use? ¿Quieres que esta iglesia se levante? Depende de uno. Depende de que tú le digas al Señor: aquí estoy. Toma mis dones en tus manos y úsalos. No quiero ser un cristiano más de los que estáis sentados, viene los domingos, viene el jueves y vive igual. Quiero que mi don de evangelismo, Señor, se vea favorecido para tu iglesia. Quiero que mi don, Padre, al alabar, al cantar, al ministrar en la iglesia, se vea favorecido en tu iglesia. Quiero que mi don de dar, Señor, bendiga a tu iglesia. Pero ¿cómo, hermano? Depende de uno. Depende de uno. No de todos, depende de uno. Dice la palabra del Señor que los profetas hacen esto. Siempre dan fortaleza, consuelan a la iglesia, pero siempre basados en la palabra. Los apóstoles son misioneros, el fundamento de la iglesia primitiva. Y hoy en día hay gente que se dedica a ir a las misiones, levanta una iglesia y va a otra y va a otra. Hay gente que ama, se apasiona por este servicio. Y esto es lo que Dios está buscando de nosotros. Los pastores y los maestros regularmente van juntos. ¿Por qué? Porque el contexto nos dice que tal vez cumplan las mismas funciones, una sola persona. Pero la función principal, hermano, es preparar a los creyentes para cumplir la misión de la iglesia. Efesios 4, 12 y 13. El propósito de los dones es la edificación de la iglesia. Cuando los creyentes realizan sus funciones en la iglesia local, ¿esta iglesia qué va a pasar? Y el propósito del crecimiento, ¿cuál es, hermano? ¿Que haya un montón de gente aquí nada más? ¿Cuál es el propósito? Es la unidad y la madurez espiritual. Vuelvo a lo mismo. Este propósito es la unidad y la madurez espiritual. Aquí no hay individualismo, hermano. El individualismo no es señal de madurez. No, ahí nadie va a evangelizar, pues yo me voy solito. No te sometes a un pastorado, a una cobertura. Apenas yo escuchaba la estrategia de mi hermano Luis y me
tienes. Preciosa estrategia. ¿Saben ustedes? ¿Puedo decirlo, Luis? Ya te voy a poner de ejemplo, perdóname, mi hijo. Pero Luis, ¿saben ustedes que dejó el grupo de jóvenes y él es un joven inquieto? Ama a Dios y busca. Se mandó a hacer tarjetitas con su nombre y número de teléfono. Solo va a los parques, entrega la tarjetita y les dice Dios te bendiga, con un texto. Y les dice Dios te bendiga, si algo necesitas, aquí estoy para servirte. Hay una persona que hasta la fecha lo sigue llamando. ¿Crees tú que no vale la pena? ¿Ha hecho mucho? ¿Qué hemos hecho nosotros? Y no crean que se sale todos los días, una hora, media hora, se va a los parques o a la Alameda, entrega sus papelitos y regresa a casa. Señor, haz tu obra, bla, bla. Dios, qué bonito. Yo he dado testimonio en alguna ocasión. Una ocasión yo iba muy mal en el autobús y yo iba triste y mi corazón estaba desgarrado y yo le decía al Señor, fue en ese tiempo que yo le decía al Señor que me quitara la vida, que yo ya no quería ofenderle más. Y viene una chica y se sube y empieza a cantar. Y más grande es Dios, dile a tus problemas que ellos no son tan grandes, porque Dios es más grande. Cantaba una canción de rock. Y yo escuchando a esta mujer en el autobús con el corazón destrozado, miren, yo lloraba. Y yo le decía, ¿cuántos detalles tienes para mí? Alguien que ni me conoce y hoy se paró y ha cantado y recordado lo que tú eres para mí. Amén. ¿Sabes lo que tú puedes hacer? Lo que tus dones pueden hacer para la gente de afuera. ¿Tienes idea? Puede llegar alguien envidia a tu consultorio diciendo que ya no quiere vivir. ¿Sabes tú qué don Dios te ha dado? ¡Qué privilegio, hija! Dios puede usarte, quiere usarte, pero ¿qué necesita de nosotros? Que tú digas, aquí estoy. Aleluya. Mis dones, mis talentos, yo los pongo a tu servicio. Capacítame, prepárame. A lo mejor el ejercicio me duele, Señor. A lo mejor este ejercicio me está doliendo mucho y no puedo caminar bien. Pero si es para que tú me uses, aquí estoy. Aquí estoy. Amén. ¿Sabes que Pablo y Bernabé fueron enviados a predicar? La madurez en Cristo. Los creyentes inmaduros no son estables. Esto puede provocar que fácilmente sean engañados por falsos maestros y la falsa enseñanza. Cuando nosotros estamos enojados o dolidos, hermano, siempre buscamos a quien nos consuele. ¿Cierto o no? Yo no voy a ir con alguien para que me regañe. Si yo me siento mal, busco a alguien que me diga, ay, sí, manita, pues, pero no, pues es que qué mal, sí, se pasaron, te hicieron feo, ¿no? O que alguien o vas con quien te diga, ay, pero tú te pasas, estás de chillona, pero bien que haces esto, bien que haces. No vas con esas personas, ¿verdad? Buscas quien te consuele. Y es ahí cuando Satanás se aprovecha. Es ahí cuando Satanás se aprovecha. Cuando tú estás dolido, cuando tú estás herido, vienen entonces los falsos maestros y los lobos rapaces. ¿Y sabes cómo te vas a dar cuenta? Cuando confrontas la palabra con lo que ellos te dicen. Cuando ellos te dicen, no, ya ni los veas, aléjate. Es más, tu pastor está mal, vente a mi iglesia, ya ni te congregues ahí. Repréndelo, ese hombre ni es pastor. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es mi Dios, es perfecto. Debemos tener cuidado, porque si algo busca Satanás es destruirnos. ¿Qué sabes tú que ese pastor no es nuestro Saúl y tú eres el David que tiene que ser formado? ¿Tú qué sabes? Que no es Dios formándote, sacando lo mejor de ti, enseñándote que el perdón te trae bendición, enseñándote que a veces cuando te agreden y
Porque de verdad duele el alma cuando tú respondes de la misma manera. Entonces te das cuenta que no estás creciendo, que no estás aprendiendo, que te falta todavía mucho camino por recorrer y que Dios va a seguir tratando con tu vida. Porque cuando respondemos igual, hermano, quiere decir que no hemos conocido de Dios. ¿Cómo dices que amas a Dios y a tu hermano que lo ves y no lo amas? ¿Cómo? ¿Cómo puedes decir, ah, Señor, yo te amo, eres mi amado? Y ves al otro, ah, ya vino. Hoy va a predicar. Ay. Entonces, ¿cómo? Son cuestiones tan simples, tan sencillas. Pero en serio, hermanos, en serio, Dios está tratando de que nosotros cambiemos esa mentalidad. Dios quiere que esta iglesia siga siendo ese semillero, hermanos, de grandes siervos para la gloria de Dios. Quiere usarte a ti, quiere usarte a ti, quiere usarme a mí. Ese es el propósito de Dios, que tus dones, Edgar, no se queden guardados, que tú los uses para gloria de su nombre. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el propósito de Dios. La frase edificándose en amor indica que la iglesia es un agente activo en su madurez. Cuando mostramos el amor y nosotros somos dedicados al ministerio, Dios nos ha llamado a cumplir un propósito, una función. Pero esta función, hermanos, será enviados por el Espíritu. No, Dios no está interesado en que los creyentes se reúnan solo para bendecirse mutuamente. Ah, hola hermano, Dios te bendiga. Ay, sí, hermana, qué gusto verte, Dios te bendiga. Y te vas. No, Él quiere que se preparen los unos a los otros. ¿Para qué? Para servir y para ayudar a los perdidos. Ese es el propósito de la iglesia. Dios usa diversos medios para llamar a las personas a servir. El tiempo del verbo indica que Dios ya había llamado a Pablo y a Bernabé. Pablo había tenido un encuentro con Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo quedó ciego porque Dios lo estaba llamando. Él era un hombre perseguidor de la iglesia, pero Dios tenía un propósito para él. Cuando se hace el llamado en Hechos capítulo 13, ellos ya tenían un llamado personal de parte de Dios. Yo sé que hoy tú tienes un llamado personal de parte de Dios, pero la iglesia, hermano, está para ministrar esos llamados, para ministrar esos dones. La iglesia está para eso, hermanos. Es una gran responsabilidad que tiene nuestro pastor. Es una gran responsabilidad, hermano. Y Dios lo ayude, y Dios lo bendiga, y Dios le dé sabiduría, y Dios le dé gracia. Porque sabes tú que nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de que ustedes, hermanos, en la iglesia podamos crecer con nuestros dones. Es nuestra responsabilidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer, hermano? ¿Qué tengo que hacer? El Espíritu Santo le hablará a nuestro corazón, o Dios usará su palabra para darnos a conocer a qué hemos sido llamados. Pero no vas a saber a qué eres llamado si no sirves. Necesitas involucrarte, necesitas servir. Y en una iglesia no hay llaneros solitarios, es un cuerpo, el cuerpo es de Cristo y Él es la cabeza. Entonces no te animes a caminar solo, te vas a cangrenar, se va a podrir y vas a morir. No quieras caminar solo, no quieras caminar solo. En una iglesia no hay llaneros solitarios. No, hermano, tienes que aprender a caminar en el cuerpo de Cristo. ¿A qué Dios te ha llamado? Hechos capítulo 13, versículo 12. El Espíritu Santo llamó a Pablo y a Bernabé
Y en el versículo 4 el Espíritu Santo guió a los misioneros a donde debían ir. Esto muestra la función de la iglesia. A mí me impacta mucho lo que sucedió con Bernabé. ¿Saben ustedes, hermanos? Fíjense, Bernabé era un hombre de Dios que vendió su campo para ayudar al sostenimiento de los cristianos en Jerusalén. Eso dice Hechos 4:36. También fue el medio que Dios usó para que los apóstoles aceptaran a Pablo poco después de su conversión. Acuérdense que a Pablo no le tenían miedo. No, ese hombre que va a ser convertido, si lo traemos aquí nos va a matar. Y Bernabé fue uno de los que dijo, no, él se ha arrepentido. Igual en Hechos 9:26 y 27. Más adelante, cuando Bernabé fue a predicar a la iglesia de Antioquía, invitó a Pablo para que le ayudara. Bernabé y Pablo hicieron muchas migas. Saben que después se separaron y ellos empezaron a trabajar cada uno por su lado, pero todos en acorde a la obra del evangelio, el crecimiento de la obra. Yo recuerdo todavía hace muchos años cuando Dios me llamó a servirle. Me acuerdo que mi padre acababa de morir en 1995, mi papá murió, y en ese mismo año yo graduaba de la universidad. Mi padre murió el 12 de marzo de 2095 y yo salí en julio de la universidad. Y yo me enojé mucho. Yo les he dicho que mi reacción cuando hay algo mal es enojarme. Yo me enojé mucho. Y un día yo llegué a la iglesia y me senté allá atrás un 1 de enero del 96 y me senté hasta atrás. Y me hinqué y le dije al Señor, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? Y el Señor ahí tocó mi corazón. Y Él en ese momento me dijo, yo te elegí. Aleluya. Saben ustedes que yo me levanto de orar y el hermano David, nuestro pastor, me llama a la oficina y subo. Él se molestaba mucho de que viniéramos a la iglesia de pantalón. Yo venía de pantalón y me subo. Yo dije, ahorita me va a regañar porque vengo de pantalón. Y me subo y me dice, Elia, yo estoy hablando con los hermanos y ellos quieren que tú formes parte de la directiva. Y yo le decía, de jóvenes, y yo le decía, Señor, te acabo de reclamar hace 5 minutos y tú tienes misericordia de mí. Aleluya. Amén. Así es Dios. Amén, amén. Si tú tienes hoy un llamado, no te quedes sentado. Dile al Señor, aquí estoy, heme aquí. Capacita mi vida. Ponte de pie. Padre, en el nombre de Jesús.